Hola amigos, bienvenidos una semana más a Otras Miradas. Esta semana tenemos preparado un programa dedicado al patrimonio. Y es que este año 2018 es el año dedicado al patrimonio cultural europeo. Con este motivo, la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha ha organizado un ciclo de seminarios que versan sobre este asunto. La próxima semana, concretamente el 9, 10 y 11 de abril, el tema de este seminario es el tráfico ilícito de bienes culturales. Un complejo asunto que en los últimos tiempos se ha convertido en un problema de difícil solución, al que ha contribuido el expolio sufrido en diferentes países del mundo como consecuencia de la inestabilidad y los conflictos bélicos. Hoy vamos a tener con nosotros a uno de los ponentes en este seminario, el profesor de la Universidad, José Redondo. A lo largo de la historia, los conflictos bélicos y la inestabilidad en muchos países han contribuido al expolio de obras de arte, uno de los grandes negocios ilegales a escala mundial, el más lucrativo tras el tráfico de drogas y el de armas. El seminario de primavera que organiza la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha dedica la próxima semana un ciclo de conferencias a este asunto. El término tráfico ilícito de bienes culturales puede hacer referencia a una gran variedad de prácticas dependiendo de la legislación nacional o internacional en vigor. Robos en museos, monumentos, sitios religiosos y otros lugares de conservación pública o privada, excavaciones ilícitas de objetos arqueológicos, incluyendo excavaciones subacuáticas, sustracción de bienes culturales durante conflictos armados u ocupación militar, exportación e importación ilícita de bienes culturales, transferencia ilegal de propiedad de bienes culturales, producción, intercambio y utilización de documentación falsificada o tráfico de bienes culturales falsos o falsificados. En España existe la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes Culturales, un órgano consultivo creado en 1922 que a lo largo de sus más de 90 años de historia ha informado sobre la conveniencia de conceder autorizaciones para la exportación e importación de estos bienes culturales o emitir propuestas para la adquisición de esos bienes por parte del Estado. Hoy vamos a hablar de todo ello. No se lo pierdan aquí, en Otras Miradas. Bueno amigos, llegamos al tiempo de la entrevista. Hoy tenemos con nosotros al profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha, José Redondo, que va a venir a contarnos un tema muy interesante. José, bienvenido, muchas gracias por venir y atendernos. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a hablar del ciclo de primavera, unos seminarios que organiza la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha, que este ciclo de primavera se dedica al tráfico ilícito de bienes culturales. Este tráfico ilícito de bienes pretende ser, este seminario pretende ser una aproximación a este tema que no mucha gente conoce, más allá de temas muy mediáticos como el Odisei o como el de Sigena, por ejemplo, también. Sí. Pues sí, a la vez que, por ejemplo, se trafica con armas o se trafica con drogas, pues existe también paralelamente un tráfico con bienes culturales. Un tráfico que hay que decir que no solamente existe en países, por ejemplo, de guerra, como actualmente Siria, o anteriormente en Irak, donde paralelamente a esa guerra existe toda una salida ilegal, por ejemplo, de todo su patrimonio arqueológico, sino que actualmente, por ejemplo, también en un país como España, pues sigue existiendo un tráfico ilícito de bienes culturales, ¿no? Hablábamos de este caso de Sigena, por ejemplo, que también es un tráfico ilícito o claro, un expolio. Bueno, sí, o sea, efectivamente es la circulación de bienes culturales, digamos, fuera de la ley, sin atender a la legislación pertinente, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, por ejemplo, mucha gente se puede preguntar si tú eres dueño de un cuadro de Velázquez, por ejemplo, que has heredado, tu familia ha estado siempre, ¿por qué, por ejemplo, tú tienes una serie de limitaciones a la hora de querer vender ese Velázquez, por ejemplo, o el hecho de que a ti el Estado te prohíba sacarlo al extranjero, por ejemplo? Son limitaciones que puede ser que la gente no entienda. Y es que el patrimonio cultural, los bienes culturales, bueno, pues tienen una legislación especial, singular. Es decir, el patrimonio cultural no es como una mercancía normal como podría ser, pues no sé, aceite o patatas. Es decir, es una mercancía que
tiene un tratamiento, digamos, jurídico especial. En nuestro país, concretamente en España, se aplica una doctrina que inventaron los italianos en los años 70, que es la doctrina Giannini, que indica que un bien cultural es propiedad, o sea, digamos, tendría una doble naturaleza, una naturaleza patrimonial, y por tanto el dueño del Velázquez puede vender el Velázquez cuando quiera y por el precio que quiera, pero a la vez ese cuadro, por ejemplo, de Velázquez también tiene una validez, digamos, inmaterial, pertenece también al patrimonio nacional, digamos, a la nación, ¿eh? Y entonces eso hace que es un poco como de todos, y entonces el Estado lo que hace es que limita la propiedad de ese bien cultural. Por ejemplo, imponiendo a estos propietarios de bienes culturales el que soliciten permisos de exportación. Entonces, son toda una serie de limitaciones que cuando uno no cumple esas limitaciones cae precisamente en el tráfico ilícito. O sea, que puede ser cualquier particular que tenga a lo mejor algo que no sepa tampoco la dimensión que tiene. Claro, por ejemplo, según nuestra legislación, según la ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español, pues, por ejemplo, cualquier bien cultural que tenga más de 100 años de antigüedad necesita solicitar permiso de exportación al Ministerio de Cultura. Entonces, si tú no solicitas permiso de exportación, tú eres propiedad, tienes en tu casa un cuadro, una escultura que tenga más de 100 años y tú la sacas a Londres, por ejemplo, para venderla, pues estás cometiendo una irregularidad. Estarías cayendo en tráfico ilícito. Por ello, precisamente una de las ponencias, que es la que me corresponde a mí, yo voy a tratar un organismo que tiene el Ministerio de Cultura, que es un organismo fundamental, un organismo muy poco conocido a nivel, digamos, popular, pero que es, como digo, fundamental para la custodia de nuestro patrimonio cultural, que es la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes Culturales. Es un organismo que está a punto de cumplir 100 años, integrado por 22 personas y que es el organismo, por ejemplo, que está encargado, entre otras cosas, tiene la importancia de decidir, por ejemplo, qué bienes culturales compra el Estado para enriquecer las colecciones de los archivos, bibliotecas y museos estatales, pero, por ejemplo, también es el organismo encargado de decidir qué bienes culturales se exportan al extranjero, es decir, se dejan salir de España, se les da permiso de exportación, o a cuáles no, porque también es otro de los elementos, por ejemplo, que hay en nuestra legislación. La legislación española es una legislación muy proteccionista, porque cuando se aprobó en el año 85, pues éramos un país de una extraordinaria riqueza patrimonial, pero digamos que, bueno, económicamente, pues España era un país más pobre, ¿no? Digamos, y entonces, para proteger nuestro patrimonio cultural, pues se limitó mucho lo que eran la circulación de esos bienes culturales. En realidad, en el mundo, a nivel internacional, en Occidente hay como un gran debate entre lo que son países del norte de Europa, encabezados sobre todo por el Reino Unido, el mundo anglosajón, que apuesta por legislaciones mucho más abiertas, mucho más liberales a la hora de mover los bienes culturales, y luego, en cambio, estamos toda la Europa del sur, la Europa mediterránea, y que son precisamente países con una extraordinaria riqueza patrimonial, como Grecia, Italia y nuestra España, que precisamente nuestras legislaciones han sido siempre muy conservadoras a la hora de proteger ese patrimonio cultural, porque no teníamos la riqueza económica del mundo anglosajón y, por lo tanto, teníamos que proteger con leyes ese patrimonio cultural, pues, para que no saliera del territorio nacional, etcétera, etcétera. También hay muchos críticos que señalan que precisamente en los países que presentan una legislación más restrictiva, caso de España o caso de Grecia, precisamente son los países donde hay un mayor tráfico negro, tráfico ilícito de bienes culturales. Si no, no me mires con esa cara. Claro, es que parece contradictorio completamente. No es contradictorio, porque cuando tú pones más límites, pues precisamente, digamos, los particulares tratan de saltarse esos límites, digamos. Aquí estamos llenos de incoherencias, porque, por ejemplo, si la administración pública española quiere
que muchos de esos bienes culturales, de los bienes culturales más importantes de nuestro patrimonio, permanezcan en nuestro país, pues quizás lo que tenga que hacer la administración pública es a lo mejor pagar los precios que se pagan de esos bienes culturales en el extranjero. Muchos de los particulares, de los propietarios de bienes culturales, de los que se dedican al mercado artístico privadamente, de las galerías de arte, las casas de subasta, se quejan, por ejemplo, de la racanería de la administración pública española, de cómo un cuadro de Goya o un cuadro de Velázquez que se subaste o que se venda en nuestro país, en Madrid, en una casa de subastas, vale, vale la mitad de lo que ese Velázquez se pagaría, por ejemplo, en Sotheby's o en Christie's en Nueva York. Por lo cual, claro, si tú eres propietario de uno de estos bienes culturales importantes, pues por muy patriota que seas, vas a intentar quererlo vender en el extranjero porque, bueno, pues no es lo mismo que te den por un Velázquez 10 millones de dólares que te ofrezcan 25 o 30 millones, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones precisamente son las que vamos a tratar en este seminario. Parece que no se salta la legalidad, como decías. Yo tengo un bien cultural y lo quiero llevar o ceder, incluso también para acceder a algún museo, a alguna exposición internacional, también te tienes que poner en contacto con ese organismo. Claro, a este organismo de la Junta de Calificación llegan llegan las solicitudes de permiso de exportación de todos aquellos bienes culturales que van a salir fuera de nuestro país en las próximas semanas, por ejemplo, ¿no? Tanto de bienes culturales que el propietario decide venderlo en el extranjero, como también, por ejemplo, todos los bienes culturales de los museos públicos que van a participar en exposiciones en el extranjero. Por ejemplo, ahora que hay obras de Velázquez en Japón, en una exposición de Japón, me refiero del Museo del Prado, el Museo del Prado ha tenido que solicitar permiso de exportación a este organismo para que este organismo autorice ese permiso. Estos permisos de exportación tienen unos plazos que suelen ser de 6 meses para las exportaciones temporales y a los 6 meses, evidentemente, digamos que el bien cultural tiene que integrarse de nuevo en territorio nacional, si no caeríamos de nuevo en una exportación ilícita, estaríamos de nuevo cayendo en una ilegalidad. Y la exportación ilícita, nuestra legislación la pena enormemente porque, por ejemplo, quien comete una ilegalidad, una exportación ilícita sin solicitar el permiso de exportación, inmediatamente pierde la propiedad de ese bien cultural, que es, por ejemplo, tenemos ahora el caso muy famoso de Javier Botín, uno de los miembros de la saga Botín, que precisamente intentó sacar sin permiso de exportación, sin solicitar ese permiso de exportación. Bueno, perdón, solicitó el permiso de exportación, pero la Junta de Calificación se la denegó. Declaró inexportable el bien cultural para el cual solicitaba, que era un cuadro de Picasso, además de un periodo muy importante, que es el periodo Gosol, el antecedente a lo que va a ser el cubismo, y que es un periodo del que, por ejemplo, en España no hay representación en las colecciones públicas, y entonces este miembro de la familia Botín intentó sacar a través de su barco privado el cuadro, y bueno, las fuerzas de seguridad del Estado, concretamente la Guardia Civil, supo de esa salida ilegal y dio la voz de alarma a la policía francesa, y a través de las fuerzas de la seguridad francesa intervinieron el yate privado, incautaron el cuadro, y hoy el cuadro está en una figura jurídica que se denomina depósito judicial dentro de los almacenes del Museo Reina Sofía, en espera de que haya un juicio, que un juez determine quién es el propietario de esa obra sacada de manera ilegal de nuestro país. ¿Qué puede llevar a denegar una solicitud de exportación? A lo mejor yo no quiero venderla, quiero exponerla o en una casa particular. ¿Por qué se lo denegaron, por ejemplo? Se deniegan precisamente porque, digamos, la Junta de Calificación tiene una serie de requisitos a la hora de denegar o conceder el permiso de exportación.
Cuando se trata de bienes culturales que son, digamos, muy valiosos, es decir, estamos hablando de los grandes nombres del arte español, un Velázquez, un Greco, un Picasso en este caso, y además, por ejemplo, tiene la excepcionalidad de que pertenecen a periodos artísticos que son muy raros, que están mal representados en los museos públicos, pues entonces lo que hace la Junta de Calificación es que no concede el permiso de exportación. Digamos que limita efectivamente el derecho de propiedad que tiene ese coleccionista, porque ese coleccionista puede vender ese cuadro, esa escultura en el mercado nacional, pero no puede venderlo en el extranjero. Al territorio nacional. Lo podría comprar un coleccionista extranjero, pero siempre y cuando ese coleccionista extranjero, digamos, se quedara en España en territorio nacional. Cuando se declara, la Junta de Calificación declara inexportable un bien cultural, hay que decir que la casa de subastas que va a subastar ese bien cultural tiene que hacer pública, viene en el catálogo de la subasta, y si no ha dado tiempo a publicarlo en la misma subasta, el día de la subasta, tiene que hacer público ante los pretendientes, ante los presuntos compradores, de que ese determinado bien cultural es inexportable. No puede salir al extranjero. A lo mejor es leyes en España que son muy proteccionistas, como decías, chocan un poco con la seguridad. Por ejemplo, se ha dado robos en Santiago de Compostela con el Códice Calistino, que se robó un electricista, lo robó fácilmente, y a lo mejor contrasta un poco con la falta de seguridad, de proteger de otra manera el bien patrimonio. Claro, eso entraría también dentro, efectivamente, de tráfico ilícito. Eso es un robo de uno de los bienes culturales y claro, ahí entraríamos dentro también de si verdaderamente nuestras instituciones culturales, en este caso la Catedral de Santiago, pero cualquier museo o cualquier otra institución, coleccionistas particulares a los cuales también en su día se les robó su colección artística, por ejemplo a una de las Koplovitz, también tuvo un robo de parte de los cuadros de su colección, con varias obras de Goya. Entonces, pues evidentemente eso sería falta de medidas de seguridad y de un protocolo de seguridad. Precisamente en el seminario va a haber personal de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, contando precisamente pues, casos sobre estos temas de tráfico que tratan ellos, ¿no? de robo y de sacar bienes culturales por la aduana sin permisos de exportación, etcétera, etcétera. Claro, es que choca eso, porque si ese bien patrimonial es de todos, también es un poquito de todos, tiene esa ambigüedad, que no se proteja también, que no pongan medios para protegerlo. Bueno, sí, pero sí, es una incoherencia. Otra más, ¿no? Pero claro, eso también requiere muchísimos medios económicos muchas veces, que no se tiene. Por eso hubo también, hubo en los años 80, 90, una gran cantidad de robos, por ejemplo, en el mundo rural, en la zona, por ejemplo, de Castilla y León, con muchísimo patrimonio eclesiástico que está disperso por muchas ermitas e iglesias, y era muy fácil robar en esas iglesias y ermitas, no estaban dotadas de medios de seguridad, alarma, etcétera. Y entonces, bueno, pues hubo una decisión aparte de dotar de medidas de seguridad a cada uno de estos templos, pero muchas veces también es de reunir las obras de arte más valiosas, pues la escultura de la Virgen que procesiona, que es patrona de determinado pueblo, que es a lo mejor una imagen magnífica románica o gótica, pero que precisamente para protegerla, pues quizá lo mejor es agruparla en museos seguros en la capital de la provincia o en grandes museos en localidades más grandes, que precisamente puedan proteger esas obras un poco de ese abandono que aparece en sitios más aislados y donde siempre tampoco se puede llegar a todos los lados, ¿no? Me parece que el tráfico ilícito de obras de arte está como rodeado de un halo de misterio y de romanticismo, pues a lo mejor favorecido por películas y por todo este tipo de...
nazis que robaban, etcétera, etcétera, pero es un delito que es incluso más lucrativo que, bueno, o estará al mismo que el tráfico de armas y el tráfico de drogas. Sí, está como en el top 10 de todos los tráficos ilícitos. Y bueno, ahora hemos tenido la guerra, por ejemplo, de Siria y del Estado Islámico, y hemos sabido cómo el Estado Islámico precisamente ha utilizado el patrimonio arqueológico de toda esta zona en conflicto precisamente como fuente de financiación, vendiéndolo a países que se han interesado por ese patrimonio, cosa que también es de nuevo el tráfico ilícito. Hay que decir que hay toda una serie de las instituciones internacionales tipo UNESCO, el ICOM también, que es el Comité Internacional de Museos, pues digamos que tienen una ética particular donde, por ejemplo, se indica que cualquier institución, cualquier país que asuma, digamos, esos principios, pues tiene que rechazar el adquirir, por ejemplo, cualquier bien cultural de procedencia ilícita o que, digamos, no esté clara esa procedencia. Lo mismo que también los museos, pues en su ética de adquisición de bienes culturales, tienen también, es muy importante el comprobar cuál es el origen de ese bien cultural. Ahora tenemos, por ejemplo, el problema, bueno, hace tiempo que lo tenemos, pero que hay países que, digamos, se han tomado más en serio el tema del expolio nazi, por ejemplo. El caso de Holanda, por ejemplo, o el caso recientemente de Francia, en el que en Francia, por ejemplo, en el Museo del Louvre hay muchos cuadros que no son propiedad del Estado francés, son obras que tras bueno, digamos, el caos que supuso la Segunda Guerra Mundial y precisamente el expolio nazi, muchas de las obras quedaron ahí en los museos franceses sin ser propiedad estatal, y están en espera de que alguna de esas familias judías a las que los nazis arrebataron esas obras, pues reclamen y además consigan documentalmente demostrar que precisamente pues esa determinada obra, ese Gauguin o esa Renoir, perteneció a su abuelo o a su bisabuelo, ¿no? Entonces son obras que están marcadas en la cartela como obras, digamos, que están en busca de propietario. Y si no lo encuentran, se quedan allí expuestas. Se quedarán ahí hasta que verdaderamente se encuentre. Ahora, el matiz, el cambio que ha habido últimamente es que, digamos que antes la administración pública francesa no hizo nada, no hacía nada, no dedicaba recursos a, digamos, intentar investigar a quién pertenecieron todas esas obras que están un poco en una situación de limbo jurídico en sus colecciones. En cambio, en los últimos años sí que se ha creado, digamos, como un organismo administrativo especial con recursos para investigar precisamente, digamos, tomar la delantera e intentar identificar posibles propietarios de esas obras de arte. Algo que también ha llegado a los museos españoles, y de hecho hay una familia, por ejemplo, norteamericana de origen judío que está reclamando al Museo Thyssen un cuadro de Pissarro. Existe además un observatorio internacional sobre este tráfico ilícito de bienes culturales. Si tiene más o menos constancia aproximadamente, porque imagino que serán infinitas obras de arte las que están desaparecidas o han sido objeto de algún expolio o robo. Sí, la verdad es que yo no sabría decirte la cantidad exacta, pero por ejemplo, este organismo que he explicado antes de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación, que está adscrito al Ministerio de Cultura español y que es el encargado, por ejemplo, de decidir qué bienes culturales salen de nuestro país de manera autorizada, o por ejemplo qué bienes también se incorporan, porque si tú eres un coleccionista y compras un Picasso en el extranjero, en Sotheby's o Christie's en Londres, o un gran cuadro, una escultura, tú también a la hora de que esa obra venga a España tienes que pedir un permiso de importación al Ministerio de Cultura, es decir, tienes también que, digamos, legalizar la importación. Por ejemplo, en el caso de las exportaciones, anualmente llegan a este organismo unas 15.000 solicitudes de exportación anual de bienes culturales, valoradas en torno a 500 millones de euros. O sea que, digamos, estamos hablando de una cifra importante en el que se mueve, ¿no?, el tráfico
de bienes culturales. También es cierto que muchas de esas exportaciones, hay que decir que no son exportaciones definitivas, sino que son muchas exportaciones de museos públicos españoles que participan en exposiciones en el extranjero y cuyos museos tienen efectivamente que solicitar ese permiso, ¿no? para que el Ministerio en todo momento autorice esa salida del territorio nacional de los bienes culturales. Parece que estas las obras del patrimonio cultural de las personas, de individuos, son de familias, pertenecen a familias de grandes familias como los Botín, como los Koplovich, pero los ciudadanos de a pie parece que no tenemos esa conciencia de protección del... De hecho, el organismo del que vas a hablar tú en tu ponencia es prácticamente desconocido. Sí. Está como muy limitado esta parte para el resto de los ciudadanos, que somos los que disfrutamos en los museos de esas obras de arte. Claro, pero por ejemplo, fíjate que un particular también puede caer en el tráfico ilícito. Uno va en un paseo por el campo, le da una patada a una piedra y aparece una moneda romana debajo, y si te quedas la moneda romana, estás cometiendo expolio arqueológico. ¿Pero cómo conoces eso? Claro, eso es muy difícil. Claro, porque según nuestra ley 16/85, cualquier bien arqueológico no es propiedad del que se encuentra ese patrimonio arqueológico. El patrimonio arqueológico es un bien demanial, o sea, de dominio público, y por lo tanto nos pertenece a todos. Y un bien arqueológico debe ir a un museo público. Por eso cuando uno encuentra una moneda, una cerámica, eso se denomina hallazgo casual y tiene la obligación legal de comunicarlo a la administración pública autonómica donde uno reside, ¿no? Y precisamente esa administración pública va a determinar que ese objeto arqueológico vaya al Museo Arqueológico Provincial, lo que ha pasado en Toledo con la aparición, por ejemplo, de una escultura romana, ¿no? Pues efectivamente eso es un hallazgo casual. Uno no ha salido en una casa particular, pero esa escultura no pertenece a ese propietario de la casa. Antaño se habría quedado seguramente el propietario hace tiempo con esa escultura. Hoy en día nuestra legislación obliga a que esa escultura, digamos, pertenezca a todos. De hecho, además, el patrimonio arqueológico es uno de los patrimonios que precisamente por ser más frágiles es de los más protegidos. De hecho, el desconocimiento no te exime de la culpa. Efectivamente, es uno de los principios legislativos, ¿no? Ya lo saben, que si cualquier persona que se encuentre una moneda en Toledo, además que es muy frecuente, o por ejemplo hacer obras en tu casa y te aparece un arco califal del siglo X, pues todos estos elementos, evidentemente tú estás obligado a comunicarlo a la administración pública. Bueno, pues José Redondo, muchísimas gracias por habernos atendido hoy, y emplazamos a todo el mundo a que se acerque a ese seminario que tendrá lugar lunes, martes y miércoles de la semana que viene, 9, 10 y 11 de abril, para conocer más detalles de este tema tan interesante y del que podríamos estar hablando pues largo y tendido. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.